Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha prestado este momento, este tiempo, y el propósito de este tiempo, de esta hora, es darle la gloria y la honra al Señor. Ustedes que están allá en casa, en cualquier lugar que se encuentren, mis deseos son que el Señor los bendiga, que el Señor esté con ustedes en esta hora y que sientamos la paz del Señor en esta hora, hermanos. Le damos una vez más gracias a Dios porque estamos aquí y les voy a invitar a leer en dos partes de la Biblia, y vamos a empezar primeramente para que lo vayan abriendo ustedes también ahí donde nos ven, donde nos escuchan. Vamos a leer Lucas 24 del 1 al 5 y luego vamos a leer también el capítulo 1, el verso 1 del Salmo 27. Pero primeramente vamos a orar al Señor para que todo salga bien en esta hora. Vamos a empezar la oración. Padre eterno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido este momento, este tiempo, esta hora, Padre. Gracias porque en medio, Señor, de lo que estamos pasando, en medio de todas las cosas, tú estás con nosotros, porque es una promesa tuya que siempre vas a estar con nosotros, que no nos vas a dejar ni abandonar, Padre. Y a ti te decimos, Señor, en esta tarde, que tú tomes el control en este tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Y no tenemos, Señor, a quién ir, solamente a ti, Señor, tú que tienes el control de todas las cosas, tú que tienes en tu dominio, Señor, hasta el último milímetro de la tierra, Padre. Te damos gracias, Señor, gracias por todo, Señor, gracias. Que tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, y que tú hables a través de mis labios, a todos los que nos están mirando, a todos los que nos están escuchando, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a empezar esta lectura, hermanos, de Lucas 24, y vamos a leer del 1 al 5, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y hermanos, aquí en las últimas letras del verso 6 dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y que siempre tengamos en mente lo que Él hizo por nosotros en ese tiempo, hermanos. Acordémonos siempre de lo que ha hecho por nosotros, y seguramente de lo que hará, hermanos, porque Él es presente, Él es pasado y Él es futuro. En esta hora, hermanos, Él, en estos versículos, Él resucitó, pero antes Él fue golpeado, hermanos, fue azotado, fue crucificado, murió en esa cruz.
pero a los 3 días Él resucitó. Y gracias a Él que vino a dar su vida por nosotros, nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Amén, hermanos. Entonces, vamos ahora sí a pasar al Salmo 27 y solamente vamos a leer el verso 1. El Salmo 27 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahí el salmista David, hermanos, está diciendo que Jehová es la luz. Por lo tanto, nosotros, hermanos, cuando miremos dificultades, vienen a nosotros temores, vienen a nosotros vientos impetuosos, vienen a nosotros circunstancias difíciles, dificultades, pero ahí está hablando el salmista David, que Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. ¿Y de quién debemos temer, hermanos, si Dios está con nosotros? Vienen temores, hermanos, vienen temores a nuestra vida, pero el Señor ahí está, es una promesa de Él que estará con nosotros todos los días. Ahí en Mateo 28, en el verso 20, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, confiemos en la palabra del Señor, que Él estará con nosotros todos los días. Él no dijo, voy a estar este día, voy a estar el día de mañana, voy a estar un mes, voy a estar un año, sino que Él dice, estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. En Hebreos 13:5, una vez más nos habla el Señor diciéndonos: no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, que vivamos confiados, hermanos, vivamos confiados en que el Señor, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestro problema, cualquiera que sea nuestro caminar, iremos seguros porque Él es nuestra luz y Él es nuestra salvación, hermanos. Amén. Vamos a dar paso a la alabanza, hermanos, y nuestro hermano Mario Alonso, su esposa Irene y su cuñada nos van a llevar en unas alabanzas. Que Dios los bendiga, hermanos, una vez más, allá donde nos están mirando en esta hora, acompáñenos y siempre lo invitamos a que sienta la compañía, que sienta la paz del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Sufrió agonía el Señor del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos y estando herido, perdón pido por ellos. En mis sueños yo vi que le azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo yo pensaba que era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy mi Rey le adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que le azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero
pensaba que era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy viven y adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Clavado en una cruz fue el amado, el tierno Hijo de Dios por mis pecados. Su rostro se veía ensangrentado y herido fue también por su costado. Elí, Elí, lama sabachthani. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani. La luz tierna y fugaz de su mirada, de lágrimas allá, las inmolada. Con tierna compasión ahí clamaba. Mi alma hasta la muerte está angustiada. Elí, Elí, lama sabachthani. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Calma benigna, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas tan lastimadas por mí clavadas en una cruz. En ese valle será mi guía, mi alegría, mi norte y luz. Bello costado en cuya herida haya subido
crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré. Y arrepentido, hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Aleluya. Alabe al Señor, hermano, y glorifique al Señor con estos cantos, hermanos. Tenemos un canto más y así vamos a dejar este lugar primeramente al Espíritu de Dios y después a nuestro hermano que trae la palabra de Dios. Aleluya. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, fue por él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido, su boca, de su trono está el pesebre del Calvario y del Calvario a mí. De su trono está el pesebre del Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime,
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en este día. Estamos aquí con el propósito de alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo, con el propósito también de llevar palabra. Estamos pasando por situaciones en las cuales no podemos congregarnos, pero gracias a Dios por estos medios, los cuales nos permiten llevar la palabra del Señor a sus hogares, hasta donde usted se encuentre. En esta ocasión estamos aquí para traer el mensaje de la cruz, ¿sí? Estamos aquí trayendo las 7 palabras que tradicionalmente se conocen así, pero que sin embargo fueron 7 exclamaciones de nuestro Señor Jesucristo al estar crucificado en la cruz. Antes de empezar, quiero hacer una oración para que esta palabra, hasta donde llegue, surta efecto. Sabemos que es palabra santa, sabemos que es palabra que tiene poder, pero esperamos y lo confirmamos de que el Señor va a hacer algo, porque su palabra dice que no vuelve a él vacía. Bendito Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Lo que hacemos lo hacemos para ti, Señor. Por eso pedimos, Señor, de tu dirección. Por eso pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mis labios, Señor, que guíe mi mente, que guíe mi corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda llegar hasta los lugares donde tú quieres que llegue, Señor, y las personas que la escuchen puedan, Señor, sentir el efecto de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites llevar tu mensaje, llevar tu palabra, Señor, a través de estos medios, Padre bendito, que tú has puesto, Señor, para que lo hagamos en estos momentos difíciles, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gloria y honra. Amén. Como le mencionaba, vamos a hablar acerca de las 7 exclamaciones que el Señor Jesucristo tuviera en la cruz. Y año con año lo mencionamos y se nos hace hasta cierto punto fácil, se nos hace muy fácil cantarlo, decirlo, pero nunca nos podremos imaginar el martirio, el dolor, el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo que llevar en esa cruz, y todo para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna, que usted y yo pudiéramos tener salvación a través de su gran sacrificio. La mayoría de los predicadores, la mayoría de los evangelistas, ¿verdad?, las personas que se dedican a llevar el mensaje de la palabra, todos quieren un auditorio excelente. Todos quieren pararse en un templete bien construido, quieren un púlpito bien presentable, ¿sí? Pero este mensaje, hermano, que yo le traigo en esta tarde, en este día, es el mensaje de la cruz, el mensaje del Señor Jesucristo, que su púlpito fue una cruz. Y quizás fue o ha sido el mensaje más cruento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se encontraba crucificado. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se encontraba en aquella cruz. Aquel ser que había creado el mundo, aquel ser que había creado al hombre, aquel ser que había conocido a Adán, a Noé, a Abraham, aquel ser que había formado el pueblo, su pueblo, aquel que había llevado a su pueblo a través del desierto y que por 40 años suplió las necesidades, estaba sufriendo agonía, crucificado en aquella cruz. Y para empezar la primera palabra, la primera exclamación que el Señor Jesucristo, le voy a invitar que vaya allí al libro de Lucas, al capítulo 23, y vamos a empezar del versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo:
Perdóneme, se me hace que me brinqué un poquito, ¿sí? Es 23:32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Si usted se fija, el Señor Jesucristo, su primera exclamación, su primera palabra que pronuncia estando en la cruz es Padre. ¿Por qué? Porque Él iba en mandato del Padre, Él iba en obediencia del Padre. Lo que Él estaba haciendo era un plan que Dios tenía para toda la humanidad. Por consiguiente, Él no dice yo los perdono, sino que dice Padre, perdónalos. Es una palabra, hermano, que es muy trillada, porque muchas veces la usamos, pero nunca hemos podido entender el significado profundo que esta palabra tiene. El Señor Jesucristo estaba sufriendo la muerte más terrible, colgado en una cruz, y más sin embargo Él le clama al Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, y en realidad el Señor Jesucristo sabía lo que estaba diciendo. El Señor Jesucristo sabía que aquellas personas no sabían exactamente que estaban crucificando al Hijo de Dios. No sabían que estaban crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta situación, hermano, el perdonante acata a la justicia renunciando a la venganza, ¿sí? Estas palabras tienen que venir desde el fondo del corazón y tiene que la persona tener a Dios realmente en su corazón, mirar a las personas con los ojos que Dios nos mira para poder otorgar un perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, dice la palabra de Dios que tampoco Él nos va a perdonar. Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo, al estar allí en la cruz, estaba mostrando, hermano, su amor. Estaba mostrando su humildad. Estaba mostrando su autoridad, su compasión, su tristeza y su soledad, su humanidad y su obediencia y su dependencia del Padre. En este momento, esta persona, hermano, dice la palabra de Dios que los dos malhechores lo injuriaban. No sé qué tantas cosas le decían, pero no eran cosas buenas las que le decían. Uno de ellos finalmente reconoció. Quizás usted sabe cuando una persona ofende a otra, la injuria, pues aquella persona responde y va a responder de la misma manera o de una manera más agresiva. Pero cuando estas personas estaban injuriando y diciéndole cosas al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo estaba simple y sencillamente escuchando, estaba tranquilo, ¿sí? Entonces uno de ellos reconoció que era el Hijo de Dios, que era el Señor Jesucristo quien estaba en medio de ellos dos crucificado y que necesitaba él perdón, ¿sí? De tal manera que al reconocer que era el Hijo de Dios, sabía que él tenía poder, sabía que él quizás había escuchado que se iba a levantar de la tumba. Entonces le dice al Señor Jesucristo, acuérdate cuando vengas a tu reino. Quizás él pensaba también que iba a pasar algún tiempo, quizás largo, para que el Señor Jesucristo volviera nuevamente a tomar parte o las riendas de su reino. Pero más sin embargo el Señor Jesucristo, sabiendo que él todo lo podía porque él era Dios, inmediatamente le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Esto nos da a entender, hermano, que por más pecador que la persona sea, el Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, ¿sí? Y todo está en que aquella persona reconozca que es un pecador, se arrepienta y le pida perdón al Señor, y el Señor Jesucristo inmediatamente le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta que yo quiero hacerle en este día: si el Señor Jesucristo viniera hoy, si el Señor Jesucristo le llamara en este instante, ¿estaría usted en el paraíso juntamente con Él? Esa es la razón, hermano, porque el Señor Jesucristo estaba diciéndole a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre iba a morir inmediatamente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Si el Señor Jesucristo nos llama, si el Señor Jesucristo viniese, ¿estamos seguros de que vamos a partir con Él? De allí nos vamos a Juan, capítulo 19. Y dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermano, el Señor Jesucristo no usó tantas palabras para dar este mensaje y que encerrara un contenido tan grande. El Señor Jesucristo era humano, el Señor Jesucristo fue hombre como lo somos usted y yo. Entonces Él se estaba preocupando por su madre. Él sabía que Él se iba a ir. Él sabía que Él físicamente ya no iba a estar con su madre. Y su madre quizás a este tiempo era viuda, ¿sí? Quizás a lo mejor Juan ya había muerto. José, perdón. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo bondadoso y siendo piadoso y sabiendo que su madre iba a necesitar ayuda aquí en la tierra, al discípulo amado, a Juan, dice que aquel a quien él amaba le encargó que cuidase de su madre. Entonces, en el Señor Jesucristo vemos, hermano, que nosotros debemos de tener interés por los demás, tenemos de interés por el prójimo, ¿sí? Que no somos nosotros individuales, que no somos independientes, pero que el Señor Jesucristo nos ha puesto para que cuidemos de los demás. Quizás la relación más parecida al amor de Dios es la relación madre e hijo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, como humano, como Dios que era, entendía el dolor que aquella mujer tenía en ese momento y sabía que iba a quedar desamparada, sabía que aquella mujer iba a necesitar ayuda. Por eso le dice a Juan, le dice: encárgate de mi madre. Son palabras mías, pero usted ya lo oí lo que le dijo, ¿sí? Dijo: encárgate de mi madre, hazte cargo de ella. De la misma manera a su madre le dijo: encárgate de Juan, encárgate de mi hermano, encárgate de ese hijo que tienes ahí en el lado. Entonces, hermano, esto nos indica que nosotros como hijos de Dios tenemos que procurarnos especialmente por nuestros padres, por aquellas personas, hermano, que un día nos trajeron a la vida, que un día nos dieron el ser y que ahora quizás se encuentran ya ancianos, quizás se encuentran un poco desvalidos, que necesitan de la ayuda. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña la compasión que nosotros debemos también practicar. Y en Marcos 15:34 dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era más o menos alrededor de las 12 del día, porque en aquellos tiempos, hermano, el día empezaba a las 6 de la mañana. Entonces dice aquí que era como la hora sexta, son 6 horas. A partir de las 6 de la mañana nos vienen dando las 12 más o menos de nuestro tiempo. Y dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que vendrían siendo en nuestros tiempos las 3 de la tarde. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, hermano, decimos que Él era Dios, pero también decimos que Él era hombre. Sí, en este momento, quizás este es el momento más difícil de la cruz.
Este es el momento más terrible para el Señor Jesucristo, porque en este mismo momento, hermano, el Señor Jesucristo siente que aún su Padre lo ha dejado. Acuérdese que sus discípulos todos lo dejaron. Sí, el Señor Jesucristo ya lo había predicho. Dijo que ellos se iban a escandalizar y se iban a ir. Eso no le extrañaba de que nada más Juan estuviera por allí cerca. Pero cuando el Señor Jesucristo siente que el Padre lo abandona, es cuando Él se siente solo, se siente triste, ¿sí? ¿Y cuál fue la razón por la que Dios tuvo que quizás darle la espalda al Señor Jesucristo en este momento? Era porque Dios es santo y Dios ninguna relación tiene con el pecado. El Señor Jesucristo estaba cargando el pecado de la humanidad. Estaba llevando los pecados suyos y los míos, y fue por esta razón que en este momento Dios tuvo que hacerse a un lado y dejarlo solo. El Señor Jesucristo se sintió triste, se sintió solo, de tal manera que clama a Dios y le pregunta por qué lo ha desamparado. Sí. Gracias a Dios, hermano, que usted y yo, aquellos que se han separado del camino del Señor y que ahorita se encuentran fuera del camino del Señor, déjeme decirle que aunque usted ande lejos del camino de Dios, Dios ahí está. Dios no le ha dado la espalda. El único lugar, hermano, donde ya quizás no podamos, o no, más con la seguridad le digo, no vamos a poder tener la ayuda de Dios, es en el infierno. Allí Dios ya completamente habrá dejado a la humanidad que se encuentre allí. Entonces ahorita es el tiempo de que usted y yo, de que todo el que me esté escuchando, se ponga a cuentas con el Señor. Porque ahorita el Señor está a su lado. Si usted se encuentra retirado de los caminos del Señor, si usted se encuentra atribulado, si usted se encuentra atemorizado por lo que estamos viviendo, déjeme decirle que solamente Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Lo que está pasando no es desconocido para Dios. Inclusive ese mismo virus, Dios lo creó. ¿Por qué le digo que Dios lo creó? Porque Dios es el creador de todo. Y de alguna manera Dios nos quiere enseñar que Él está con nosotros, que Él está aquí, que Él no nos ha dejado. Entonces aprovechemos, hermanos, este tiempo, aprovechemos esta oportunidad que nosotros tenemos de poder conversar, de poder todavía tener una relación o acercarnos más a nuestro Señor, aun que estemos pasando por situaciones adversas. De allí me voy a pasar a Juan 19. Allí en el versículo 25, no, ya se lo leí 19:28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Sí? El Señor Jesucristo, hermano, había sido entregado por Judas un día anterior en la noche. Entonces desde ese mismo momento empezó el tormento del Señor Jesucristo, porque aunque lo tuvieron detenido, pues no fue algo en lo cual Él estuviera en paz, en la cual la gente que lo estaba mirando no le estuviera diciendo cosas. Entonces usted sabe que cuando una persona quizás está en esta situación, yo no he estado, gracias a Dios, en una cárcel, pero quizás cuando una persona está en una cárcel y si esta es por primera vez, yo creo que no tiene alientos ni de comer, ni de tomar agua, ni de ninguna otra clase. ¿Sí? Siempre y sencillamente está pensando qué irá a hacer de él.
Y me imagino que el Señor Jesucristo estaba en esta situación, ¿verdad? Pensando, ¿qué va a hacer de mí? Aunque Él sabía que el plan que Dios tenía era que Él tenía que morir para redimir a la humanidad, Él no se imaginaba qué tan cruenta iba a ser esta etapa de su vida. Sí. Entonces, en la mañana, hermano, empiezan a martirizarlo, empiezan a hacerlo que cargue su cruz para llevarlo hasta donde lo iban a crucificar, lo latigaban, lo golpeaban, lo injuriaban. Entonces el Señor Jesucristo, para mí, Él no pudo ni comer ni tomar agua. De tal manera, hermano, que cuando ya está crucificado, perdiendo sangre, en el calor del día, Él se encuentra quizás deshidratado y lógicamente, como todo humano, llega los estragos de la falta de agua, de tal manera que Él dice, tengo sed. Y se acostumbraba, hermano, que en el tiempo antiguo había una bebida que se llamaba pasca, que utilizaban los romanos especialmente. Era una bebida con vinagre picado, le dicen ellos. Me imagino que era un vinagre barato, un vinagre rancio, ¿verdad? Que lo mezclaban con agua y con esto se quitaban la sed. Entonces esto fue lo que al Señor Jesucristo le ofrecieron. Dice que enredaron una esponja en un palo y se la acercaron a la boca, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando el Señor Jesucristo entró en su ministerio, como unos 3 años y medio antes, cuando Él se fue al desierto, fue probado por el diablo, pero la palabra del Señor nos dice que Él tenía hambre. ¿Sí? De tal manera que me imagino que el Señor Jesucristo durante estos días Él tomó agua, porque decía la palabra del Señor, dice que tenía hambre, que tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed, ¿verdad? Mas sin embargo sabemos que un cuerpo no puede vivir muchos días sin ese líquido vital que es el agua. Entonces el Señor Jesucristo en esta situación se encontraba con sed, hermano. ¿Por qué? Porque era una situación natural por las cosas y la situación que Él estaba pasando. El Señor Jesucristo, hermano, tiene y sigue teniendo sed. Pero la sed que Él tenía, hermano, es la que ahorita todavía Él tiene y sigue teniendo. El Señor Jesucristo tiene sed de justicia. El Señor Jesucristo, hermano, tiene sed de que se le alabe. El Señor Jesucristo tiene sed de que se le adore. Tiene sed, hermano, de que su pueblo se postre en oración y que tenga una comunicación íntima con Él. Tiene sed, hermano, de escuchar la voz clamando, de darle gracias por tanta bendición que recibimos, ¿sí? Tiene sed de que le busquemos, hermano. Tiene sed de que le abramos la puerta del corazón, porque dice que si Él está tocando, dice que abre la puerta y Él entrará y cenará contigo. Entonces esa es la sed que el Señor Jesucristo ahorita, hermano, tiene todavía. ¿Por qué? Porque Él no quiere que su sacrificio tú lo hagas inválido, ¿sí? Cuando tú no haces esto, quiere decir que el sacrificio que el Señor Jesucristo no te importa mucho. Y como te decía al principio, podemos repetirlo año con año, podemos cantar cantos en los cuales hace alusión a la muerte del Señor Jesucristo, pero nunca podemos tener una imagen, nunca podemos tener una idea cuánto fue el padecimiento, cuánto fue el sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo que pasar para que tú y yo tengamos libertad, y que para que tú y yo un día podamos verlo cara a cara y quizás le podamos decir gracias por ese gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, hermano, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermano, la había cumplido. La cumplió en obediencia a su Padre al 100%. A pesar de que Él al principio le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Él era un humano, hermano. Él en su carne sabía
el sufrimiento que le esperaba, y él quería en su humanidad librarse de esta situación. Pero más sin embargo sabíamos que era un plan de Dios y Dios lo tenía que llevar a cabo. Entonces el Señor Jesucristo vino a mostrar la gloria de Dios en obediencia a su Padre. Por esa misma razón no se negó y tuvo que sufrir la muerte, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, bueno, y si el Señor Jesucristo, Dios le hubiera concedido que aquel vaso que él pedía que no pasara por él, no pasase, ¿qué iría a pasar? ¿Cuál era el segundo plan que Dios tenía para salvar a la humanidad? La cosa es que no había otro segundo plan. El plan de Dios es perfecto, fue perfecto y era el único plan que Dios tenía. ¿Por qué? Porque como Dios es perfecto, hermano, y todas las cosas que Él hizo las hizo buenas, este plan que Él tenía para salvación de la humanidad no podía fallar. No podía fallar, por lo cual el Señor Jesucristo cumplió su propósito aquí en la tierra. El Señor Jesucristo hizo todo lo que el Padre le pidió. El Señor Jesucristo cumplió, dice que fue muerto hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más terrible de todos los tiempos. La muerte y la pasión de Él más humillante de todos los tiempos que ha habido, hermano. Entonces, el Señor Jesucristo ya cumplió su propósito, hermano, allí. Él dijo, consumado es. Le dijo a su Padre, le dijo, ¿sabes qué, papá? Ya hice todo lo que me mandaste, ya llegué hasta el final. Yo ya cumplí con lo que tú me pediste. Pero ahora la pregunta, ¿usted ya cumplió su propósito o está cumpliendo el propósito que Dios le encomendó aquí en la tierra? Usted sabe que Dios nos habló y nos llamó con el propósito de que nosotros llevemos el mensaje, que nosotros llevemos la palabra, que así como el Señor Jesucristo vino a salvar nuestra vida, a perdonar nuestros pecados, nosotros le hagamos saber a la gente que todavía existe oportunidad para ellos, que todavía para aquellos que no conocen del Señor Jesucristo puedan saber que el Señor Jesucristo viene y viene pronto. Los acontecimientos que estamos viviendo nos enseñan y nos dicen que el Señor Jesucristo está a la vuelta. Aún tenemos tiempo. Para aquellos que se han retirado del camino del Señor, el Señor Jesucristo sigue estando allí. Dios está allí. No se ha ido como cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y el Señor Dios Padre tuvo que dar la vuelta. No se ha ido, ¿sí? Aquellos que estamos en el camino del Señor, hermano, esto es nada más un llamado de atención. Lo que estamos pasando ahorita es para que usted y yo nos demos cuenta qué tan faltos estamos, cuánto necesitamos para servir al Señor. Le decía, el Señor Jesucristo sigue teniendo sed de que nosotros nos dediquemos con más tiempo a Él, hermano. Hemos tenido tiempo ahorita extra para poder meditar, para poder leer la palabra, para poder orar, porque Dios quiere que nos preparemos porque Él viene pronto. Él dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y el Señor Jesucristo quiere que usted limpie sus ropas, que usted las planche, que usted se encuentre bien con Él. El Señor Jesucristo, hermano, dijo, consumado es. Qué bonito sería, hermano, que cada uno de nosotros al momento de que el Señor nos llamara, pudiéramos expresar como el apóstol Pablo expresó en aquella ocasión. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él sabía, hermano, que sus días estaban ya por terminar. Pero qué bonito sería que nosotros pudiéramos decirle al Señor en este mismo momento, porque no sabemos si el día de mañana estemos aquí: Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lucas 23:46, última palabra. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró.
Le mencionaba yo al principio, la primera palabra que el Señor mencionó, dijo: Padre, 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 perdónalos porque no saben lo que hacen. Al momento de que va Él a expirar, que sabe que el Espíritu se va a ir de Él, también le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué se dirige al Padre? Porque el Padre lo había mandado, el Padre lo encomendó, el Padre le dio esta tarea. Entonces Él reconoce que esto es una obra del Padre. No es una obra de Él, sino que es una obra de Dios. Una obra de Dios, hermano, para redimir los pecados de toda la humanidad. Entonces yo le invito en estos días a que usted recapacite, a que usted analice su vida, que se ponga a pensar que si no ha sido por el Señor Jesucristo nosotros estuviésemos perdidos, que si no fuera por el Señor Jesucristo nosotros no tendríamos ninguna esperanza, que a pesar de la situación por la que estamos pasando en estos días, usted como creyente, usted no tiene que creer lo que las noticias le dicen, usted no le tiene que dar la gloria y la honra a ese virus. Usted tiene que darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo, porque Él murió por usted para venir a darle vida eterna. Que Dios me los bendiga en esta noche, en este día. Solamente me queda darle gracias a Dios por esta oportunidad, a los pastores, ¿verdad?, que nos dan también la oportunidad y la confianza para que le llevemos nosotros esta palabra hasta su hogar, hasta donde usted se encuentra. Y antes de despedirme, antes de retirarme, quiero hacer una oración para darle gracias a Dios. Bendito y buen Padre eterno que estás en el cielo, Señor, en esta hora te adoramos una vez más, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, porque solamente tú mereces, Señor, que nosotros nos postremos y nos humillemos delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta situación por la que el mundo está viviendo, Señor, esperando, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, abramos los ojos, Señor, abramos los oídos, Señor, y podamos entender, Señor, que tú nos estás hablando, Señor, que hablamos la puerta del corazón, Señor, porque tú quieres entrar. Tú no quieres nada malo, Señor, para la humanidad, Señor, sino que tu ofrecimiento está todavía vigente, Padre. Tú dices en tu palabra, Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese ofrecimiento, Señor, está vigente. Yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que aquellos que no te conocen y que puedan escuchar este mensaje, Señor, que tu palabra penetre en sus corazones, Señor, que su palabra, Señor, haga la obra, Señor. Lo hacemos, Señor, para darte la gloria y la honra de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.